Entonces el doctor Airabedián, sí, señor, en el Día del Abogado. En el Día del Abogado. Así que, ¿qué más abogado que el doctor Airabedián, No, que ha pasado toda su vida? Feliz Día del Abogado. Todos los hombres tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y a la protección de las leyes. Voltaire lo dijo. ¿Cómo está, doctor? 300 Feliz años. día. ¿Cómo anda usted? Y aprovecho entonces para felicitar y saludar a todos los otros Los colegas. Los colegas. Que ya a esta altura deben ser más, alrededor de 15.000. 15.000 son. Digo, aproximadamente 15.000 en Córdoba. Para todos ellos, para los que tienen trabajo, para los que no tienen, el mejor deseo entonces. Bueno. He anunciado el caso Concha, que aparentemente habría concluido, aparentemente digo, con la sentencia dictada en horas pasadas. Pero el caso no ha concluido una etapa. Ajá. Una etapa que tiene una particularidad. Bueno, digo, antes de avanzar, que hay que esperar los fundamentos del tribunal para que a partir de esos fundamentos que se darán dentro de 15 días, en otros 15 días la defensa, es la única que ha anticipado, pueda interponer el recurso que la ley permite, que es el recurso de casación, tratando de modificar ese pronunciamiento que se ha dictado. Tiene modalidades de este pronunciamiento muy sugerentes. Rara vez ha habido una diferencia abismal entre los jueces técnicos, los dos jueces técnicos de los tres que forman parte del tribunal técnico, con los 6 jurados populares que hicieron la mayoría. De haber prosperado la postura de los jueces técnicos, habría sido exactamente la postura que nosotros, como abogados defensores, con el doctor Sebastián Becerra Ferrer, habíamos propiciado. Vale decir, el abuso sexual sin el homicidio devenido de un acto de voluntad de la persona afectada por el abuso sexual, o sea, la víctima, Luana, que se quitó la vida. Esto, en el pronunciamiento de los jueces técnicos, fue eliminado. Quedó circunscripto únicamente el pronunciamiento de ellos al abuso. Entonces, la pena caía drásticamente, mucho menos aún que los 20 años que había pedido el fiscal por la inconstitucionalidad de la prisión perpetua, por entender que era desproporcionado el hecho de abuso con el hecho de la muerte. Un tema muy técnico para tratarlo ahora y voy a ir muy rápido. Además, tiene usted mucho trabajo en el día de hoy. En conclusión, rara vez ha habido una diferencia tan abismal, tan contundente. 6 miembros del jurado, 2 de ellos son 8, decidieron, coincidiendo con los jueces técnicos, que la muerte de Luana no le podía ser atribuida, esta es la clave, no le podía ser atribuida de ninguna manera a Concha, salvo el hecho de abuso sexual. Bien. Queda planteada esa cuestión que da mucho fundamento a las posibilidades de recurso. ¿Y por qué? Porque este tribunal, los jueces, estos 3 jueces, fueron los que resolvieron el caso Insaurralde, aquel hombre que abusaba de su hija cada vez que la hija la invitaba. Satia. Exactamente. Y lo condenaron a prisión perpetua y le atribuyeron el suicidio de esa hija como consecuencia de los actos de este hombre. El mismo tribunal. Y entonces el mismo tribunal, con una gran autoridad, encuentra que en este caso la muerte no le puede ser atribuida al autor de los abusos. Del abuso. En otro caso eran múltiples abusos. Un perverso con múltiples abusos. No, este es un único abuso. Dejo de lado esto y las chances que probablemente existan en el futuro. Y me ocupo para terminar con una observación, porque yo vengo siguiendo a los jurados, estudiándolos. Sí. ¿Jurados populares? A los jurados populares,
los vengo siguiendo hace mucho tiempo. Los jurados populares de la capital y los jurados populares del interior. Los del interior todavía no tengo un cuadro de situación como para sacar conclusiones, y aún cualquier otra conclusión que yo sacase no tiene una autoridad científica, es simplemente una opinión. En la capital hay una cosa que es constante. Cuando los enjuiciados son policías y o miembros del poder, tienen prácticamente su destino liquidado, porque los jurados populares en la ciudad, en la capital, tienen una aversión completa, un rechazo visceral a la policía y a las autoridades. Los consideran a los miembros del poder como sus enemigos. Entonces, se ven, a mi entender, como obnubilados por esta decisión que tienen y una oportunidad que le da el poder. De vengarse. El poder del que están investidos de vengar. A esto lo cago en esta oportunidad, para decirlo con lenguaje popular, porque también lo deben usar ellos en el momento de deliberar. Y voy a seguir con el estudio de los pronunciamientos en los que la persona enjuiciada por jurado popular no responda ni al poder ni a la policía. Estos tienen escasísimas chances ante un jurado popular que los resiste notablemente. Es el estado de colectivo, de ira que existe en la sociedad. Entonces hay que tener mucho cuidado en la recomendación al jurado antes de decidir que deben de poner sus aspectos más de rechazo negativos para con los enjuiciados. Tienen que tener mucho cuidado. Y esto es muy difícil de conseguir. ¿Cómo se resiste un hombre del pueblo que está colocado en un lugar de poder, que decide el destino de una de estas personas, a esto que siempre, cuando escucha usted la radio, los informes, los mensajes que mandan y que se reproducen, etcétera, siempre tienen un estado de conmoción para con estas personas? Esto es un tema muy delicado que hay que preparar algún tipo de respuesta desde el poder y una exhortación a los miembros de los jurados para que depongan sus broncas. Son broncas barriales, vecinales, laborales, del tipo que sean. Es muy difícil el rol que ellos cumplen. ¿Por qué la institución, para terminar, del jurado en Córdoba, que fue el primero que lo estableció en el año 2002, y en el resto del país, es novedosa? Sí. No tiene tradición, no tiene la tradición anglosajona. Y en consecuencia, ellos tienen una tradición de hace 500 años. Sobre todo en Inglaterra, que es el origen del jurado popular. Y quien está investido de ese poder depone todas sus iras, todas sus broncas, toda su resistencia a lo que no sea exactamente resolver el juicio. Únicamente atenerse a las pruebas del juicio y dejar de lado todo lo otro. Por ahí es difícil, supongo yo, para la gente que, gente que no está formada, normalmente el jurado popular, debe ser difícil a veces separar un poquito la sensación personal de tratar de meterse en lo técnico. Separar una cosa de la otra. Debe ser muy difícil. Es muy difícil. Sobre todo en casos tan resonantes como estos. Ningún reproche. Estoy señalando una característica. Una característica. Pero es atendible que eso ocurra. Y es más en esta época, claro, en que hay una efervescencia en ese sentido y un estado de exaltación de los factores negativos que se observan en el desempeño de lo que ellos entienden mal desempeño de los poderes. Pero ¿y se da la inversa? También el jurado popular de ponerse de alguna manera un poco más del lado de las personas más débiles.
cuando son acusadas? ¿O el delito, Me parece que la debilidad no alcanza a ser suficiente motivación como para tenerle compasión? Puede ser un motivo de compasión, pero si el hecho del débil es muy grave, entonces tiene que prevalecer la ley. Claro. La ley, la definición del delito, etc. Mire, se dan muchos fenómenos. Esto hay que estudiarlo. Doctor, Sí. A la gente que es nominada para un jurado popular, a todos nos puede tocar, ¿no? La verdad que Claro, es un eso sorteo. lo sortean en forma anual. Se lo puede tocar a cualquier persona, a cualquier ciudadano. No, se hace una elección, es como al comienzo del año, Claro. se eligen los miembros para integrar los jurados populares y luego se los selecciona por un sorteo. Correcto. Hay un padrón padrón de personas propuestas para ser del jurado. Ellos pueden renunciar a algunos. Sí, lo que le quería consultar, cuando una persona es nominada, o ese grupo de 8, ante una causa, digamos, 12. Se denominan 12 y 8, o 4 suplentes y 8 Exactamente. titulares. En una causa tan trascendental como estos tipos de casos, ¿no? ¿Se les da una clínica, una charla previa, una especie de información de protocolar, formal de cómo va a ser el juicio? ¿Cuáles son las cosas que van a tener que estudiar? Supuestamente se les da. Supuestamente. Pero no sé en qué tono se les da. De qué manera se les da. Tienen que ser ilustrados. Pero también se les dan cartillas donde constan todas sus responsabilidades, todas sus obligaciones y todo el modo de proceder, de actuar y de poner, eso que yo vengo diciendo constantemente, la ira, etcétera, que se tienen que atener al examen de la prueba. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Feliz día, feliz día. Igualmente para ustedes. Bueno, muy bien. Vamos a pegarle una miradita a los diarios.